Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Cuatro cifras. Hagamos primero el calentamiento que nos indica por acá. Matemática y ortografía. Las cifras de los números que indican los años de una fecha no se separan por puntos ni por espacios. Consultemos en Google. Efectivamente nos dice Google, las cifras de los números que indican los años de una fecha no se separan por puntos ni por espacios. Es decir, 1996 se escribe así y no con un puntito o con un espacio separado. Muy bien. ¿Qué más tenemos como calentamiento? ¿Sabías que un número cualquiera puede expresarse a través de una suma? Este proceso se conoce como descomposición aditiva. Bueno, para esto recordemos un video. Saludos cordiales, estimados representantes y de un número. Entonces tenemos 2000 más 200 más 40 más 4 nos da como respuesta 2244. A esto que tiene los ceritos se le conoce como descomposición. Descomposición es cuando tiene los ceritos y esto de acá la respuesta es composición. A esto se le llama composición. No me alcanzó, composición. Entonces no se olviden, este es descomposición, es descomposición. Es el mismo número, sino que está descompuesto, está puesto los ceros. Si hacemos al revés sería lo mismo. Entonces este sería composición y este sería descomposición. Es decir, este no es el 2, en realidad es 2000. Este no es 2, en realidad es 200. Este no es 4, en realidad es 40. Este es 4, en realidad es 4. Entonces, descomposición sería ponerle los ceritos y composición es quitar los ceritos. Como estamos observando en el ábaco, hemos visto el calentamiento. Bueno, continuemos. Empecemos con las actividades. Me pasé. Desequilibrio cognitivo. Podemos encontrar los dígitos en la placa de los autos. Esto es posible. Es posible que los autos tengan el mismo número de placa porque, primeramente, ¿qué es un dígito? Consultemos por acá. Dígito. El término dígito deriva de digitus, un vocablo latino que puede traducirse como dedo. En el terreno de las matemáticas se llama dígito al número que se expresa a través de un solo guarismo, es decir, un solo número. También en la música se llama digitación cuando estamos haciendo con los deditos la guitarra. Estamos digitando de uno en uno. Entonces digitación quiere decir de uno en uno, de un dedito en un dedito. Entonces tenemos aquí unas placas. Tenemos las placas de los carritos. Entonces tenemos una cifra de 3 números cuyos dígitos serían 627. Dígito es decir de uno en uno. La pregunta dice, ¿es posible que los autos tengan el mismo número de placa? ¿Por qué? No tienen el mismo número de placa porque son diferentes números. Aquí sería 627, aquí 276, aquí 762. Su valor posicional es distinto, por tal razón su número tiene diferente valor. Entonces ponen el título, hacen estos cuadros y copian lo que es el resumen. Como es poquito, copiamos tal como está ya. Aquí nos está hablando de número de cifras, unidades, decenas, centenas, unidades de 1000 y la descomposición que ya vimos. Esto se refiere también al video. Recordemos en el video. No está de más recordar. Saludos cordiales, estimados. Bueno, para entender lo que es valor posicional vamos a poner unos numeritos. Pongamos aquí 1, 1, 1 y 1. Entonces les pregunto a los chicos, ¿cada numerito 1 vale lo mismo? ¿O cuál numerito vale más? Los chicos van a de pronto equivocadamente decir que todos son unos y todos valen lo mismo. No, no es así. Una unidad
sería así. Una decena sería así. Una centena sería así. Y una unidad de 1000 sería el cubo grande, como ustedes ya saben. Entonces, a esto se le conoce como valor posicional. Eso quiere decir que a medida que el numerito se ubica en las casitas de la izquierda, vale más. Este 1 de aquí, con respecto a este 1 de acá, ¿cuál vale más o cuál es una cantidad más grande? Pues las unidades de 1000. Eso es valor posicional. El valor posicional nos dice que el numerito, según en la casita que se encuentre, tiene un valor, según la posición en la que se encuentra. Continuamos observando, ya hemos recordado. Esto ya hemos recordado y también esto, como ya explicamos. Continuamos. Las cifras de un número adquieren su valor de acuerdo al lugar que ocupan en la tabla posicional. Dicho valor recibe el nombre de valor posicional. Dicho valor recibe el nombre de valor posicional. También ya explicamos. Es decir, este 4 en esta posición es 4 unidades. Este 3 en esta posición es 30 unidades. Este 2 en esta posición es 200 unidades. Y este 1 en esta posición es 1000 unidades, como ustedes ya sabrán. Pasemos a la siguiente captura de pantalla. 1. Escribe la descomposición de cada número. Observa el ejemplo. Tenemos aquí el número. Ustedes ya saben la descomposición cómo es, ya se explicó. Y también nos pide que pongamos con letritas 5 unidades de 1000, 9 centenas, 4 decenas, 6 unidades. Aquí hacemos de esta manera y aquí al revés. Facilito. 2. Une con líneas la descomposición con el número que corresponde. Entonces aquí sería 5847 con cuál, entonces con este. Aquí sería 2005 con este. Y así van uniendo. 3. Formen parejas. Escriban el valor posicional que tiene el número 5 en cada cifra. Comparen sus resultados. Lo que ya vieron en el video. Este 5 aquí, en realidad este 5 sería 50. Este 5 aquí sería 5. Este 5 aquí en realidad sería 500. Y este 5 en realidad sería 5000 unidades. Actividad 4. Averigua un dato adicional sobre las misiones que se muestran a continuación y comparte con tus compañeros, compañeras. Descompón los números que encuentres en la lectura. Entonces en el cuadernito ponen la actividad 4 y descomponen 1972. Sería 1000 más 900 más 7, sería 1000 más 900 más 70 más 2. Asimismo descomponen este número y este número. Para que los chicos observen qué es las misiones, voy a poner un video de la misión Apolo 11, año 1969. Para que más o menos tengan idea de qué son las misiones. Vamos a observar. La potencia propulsora de un cohete es la clave de la capacidad humana para acceder al espacio. Si disparamos una bala de cañón oblicuamente, vuelve a caer sobre la Tierra. Si la disparamos más deprisa cada vez, tenemos parábolas más grandes y recorre una distancia mayor. Si la disparamos aún más deprisa, la bala de cañón cae alrededor de la Tierra, acoplándose a su curvatura, y está en órbita. No obstante, los cohetes espaciales deben ascender y girar para entrar en la órbita correcta. Y para hacerlo, nuestra limitada tecnología nos obliga a construir los cohetes por fases. El Saturno V es el cohete más potente y grande de todos los que se han construido y probado con éxito. Los astronautas iban en la parte superior del cohete, el módulo de mando Columbia. Este cohete gigante consta de 3 fases. Tenía capacidad para escapar de la gravedad terrestre y enviar una carga de 47 toneladas a la Luna. Separación de la primera fase. Y el anillo de separación. Se inicia la segunda fase. Se libera la segunda fase y se enciende la tercera durante 3 minutos para
37 kilómetros de altitud. Los astronautas están sometidos a microgravedad. Durante esta primera órbita se realizarán las comprobaciones necesarias para garantizar que no se hayan producido desperfectos durante el lanzamiento. Se efectúa el encendido por segunda vez de la tercera etapa del Saturno V. Bueno, hasta ahí acerca de las misiones espaciales, la más famosa, la que llegamos a la Luna. Como tenemos aquí el dato, la que el hombre pisó por primera vez la Luna en el año de 1969, misión Apolo 11. Bueno, eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.